Estamos en La Habana. Esta es la segunda partida por el Campeonato del Mundo entre Emmanuel Lasker y José Raúl Capablanca. Aquel campeonato se jugó en los meses de marzo y abril de 1921 en La Habana, ciudad natal de José Raúl Capablanca. En esta segunda partida vamos a ver las piezas con negras, que es como jugaba José Raúl Capablanca. Lasker con las piezas blancas abrió el juego con D4, Capablanca contestó D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo B D7, E3, alfil E7, todo esto se ha jugado muchas veces, alfil D3, enroque por parte de Capablanca, enroque por parte de Manuel Lasker, D por C4, alfil por C4, C5. La idea de Capablanca es llevar el caballo a la casilla B6 para amenazar a ese alfil que está en C4, dama E2, A6, torre D1, B5, amenazando a ese alfil que está en C4. Lasker jugó alfil D3 y alfil B7. Con esto, Capablanca desarrolla su alfil de C8 por la gran diagonal que va desde A8 hasta H1. E4, C por D4, caballo por D4 y caballo E5. Se está amenazando al caballo que está en D4. Así que Lasker juega caballo B3. Y ahora fíjate que existe la amenaza alfil por B5. Aprovechando que tras alfil por B5 la torre que está en D1 atacaría a la dama que está en D8. Así que Capablanca jugó caballo por D3. Torre por D3. Se amenaza a la dama. Dama C7. Hay que tener presente también la amenaza B4. Ese avance de peón sería muy desagradable para las blancas. E5 contestó Emmanuel Lascas amenazando al caballo que está en F6. Caballo D5 por parte de Capablanca. Torre G3. Fíjate que hay distintas amenazas de las blancas, entre otras alfil H6, caballo por C3, torre por C3, amenazando a la dama, dama D7, torre G3 otra vez, apuntando al rey. Fíjate que ahora se está amenazando alfil H6, torre F D8 y alfil H6. Una amenaza muy desagradable. Capablanca juega G6 y aquí viene el... No diría como tal un error, pero sí es una imprecisión, una imprecisión, digamos, seria, que es jugar torre, perdón, va a jugar alfil E3. Esto es por parte de Manuel Lascar. Aquí lo mejor hubiera sido jugar torre C3. Vamos a verlo. Torre C3, torre a C8, torre por C8, torre por C8 y torre D1 amenazando a la dama. Esto hubiera mantenido una posición más o menos igualada. Pero tras alfil E3, que es lo que juega ahora Emmanuel Lasker, José Raúl Capablanca podría haberse colocado por ventaja. Podía haber, pero sin embargo no lo va a hacer. Lo correcto aquí hubiera sido jugar torre a C8, lo cual le hubiera dado ventaja a las negras. Torre a C8 hubiera sido lo mejor, alfil B6, torre E8 y ahora alfil E3. Pero como he dicho antes, tras el error alfil D3, José Raúl Capablanca va a jugar dama D5. Y esto es una imprecisión. Ataca al peón que está en E5, pero como he dicho antes es una imprecisión. Con la jugada torre a C8, las negras se hubieran colocado en una posición muy ventajosa. Caballo A5, jugó Lasker. Fíjate que se está amenazando al alfil que está en B7, aunque por supuesto no se puede capturar porque la dama lo defiende. Pero si la dama se va de la casilla D5, el alfil de B7 peligra. Torre a C8,
caballo por b7, dama por b7, alfil h6, Lasker amenaza torre d3, dama d5, b3, dama d4, se amenaza a la torre, que está en a1, torre f1, torre d5, se amenaza ahora al peón que está en e5 con la dama y con la torre, torre e3 para defenderlo, alfil a3 por parte de Capablanca. Esta jugada es muy típica de Capablanca y fíjate que con el control de la casilla c1 y con la torre aquí en c8 prácticamente Capablanca se asegura el control de esta columna, de la columna c. g3, dama b2 proponiendo el cambio de damas y también amenazando torre c2. Lasker jugó torre e1, no quería cambiar damas. Torre c2 por parte de Capablanca, dama f3. Fíjate que ahora se está amenazando dama f6. Lasker amenaza dama f6, que sería muy desagradable. No se puede capturar el peón que está en a2. Alfil e7 juega Capablanca para impedir dama f6. Ahora sí se puede capturar ese peón. Torre 3 e2. Torre por e2. Torre por e2. Y ahora fíjate que se amenaza a la dama. Lasker amenaza a la dama de Capablanca, que está en b2. Y no se puede capturar en e5 porque sigue dama a8 con consecuencias letales. Habrá que jugar alfil f8 y dama por f8 mate. Dama b1, jaque, lo que jugó Capablanca. Rey g2, alfil f8. Bueno, aquí Stockfish dice que es mejor cambiar alfiles. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Alfil por f8, rey por f8, h4, dama f5, proponiendo el cambio de damas, torre e4. Fíjate que no se puede capturar con la torre el peón que está en e5 porque sigue torre f4 y a continuación caería el peón de f7. Dama por f3, rey por f3 y torre d2, amenazando al peón que está en a2. Más o menos la posición, según Stockfish, aquí está igualada. Tras alfil f8, Capablanca juega alfil f4. Como he dicho antes, es una imprecisión, no se puede decir que sea un error grave. Ahora viene otra imprecisión por parte de Capablanca. Aquí Capablanca va a jugar h6. Lo mejor hubiera sido jugar torre d1. Es decir, torre d1. Vamos a ver lo correcto. Lo mejor hubiera sido torre d1, rey h3, dama f5, jaque, g4, dama b1, dama e4, dama a1. Fíjate que se está amenazando torre d4, alfil e3 para parar esa amenaza y torre d5. Y ahora se está amenazando dama f1 jaque con consecuencias también muy graves. Bueno, alfil f4 es lo que jugó Lasker. Capablanca contesta con h6. Como he dicho antes, esta jugada es una imprecisión. Capablanca tras h6 está amenazando jugar torre d1, quiere entrar con la torre en la primera fila. h4 contestó Lasker. b4, dama e4, proponiendo el cambio de damas. Capablanca acepta, dama por e4, torre por e4, rey g7, torre c4, alfil c5, rey f3, g5, h por g5, h por g5, alfil por g5 y aquí en esta misma posición Emmanuel Lasker con las piezas blancas y José Raúl Capablanca con las piezas negras acordaron tablas. Esta es la segunda partida.
ha sido un poco más emocionante que la primera, pero bueno, posteriormente sí que va a haber unas cuantas partidas que van a ser muy bonitas de este match. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.